Queridas hermanas y hermanos, el día de hoy quiero comenzar mi reflexión, mi homilía, contándoles un cuento sobre un sultán que amaba mucho las aves, especialmente su plumaje, y en una ocasión sus súbditos le obsequiaron un pájaro maravilloso, pero lamentablemente solamente podía verse hermosísimo cuando extendía las alas. Mientras tenía las alas plegadas, parecía un pájaro común y corriente. Y bueno, le entregaron esta ave y todos los días mandó a hacer, evidentemente el sultán, una inmensa jaula del tamaño casi de un jardín, y todos los días buscaba el sultán ver que este pájaro volara para poder ver su plumaje. Pero resulta que aquel pájaro no volaba, estaba siempre colocado en una misma rama. Y un día y otro día y otro día el sultán se levantaba cuando salían los rayos del sol para ver si ese pájaro volaba. Se pasaba ahí largo tiempo, llegaba la tarde, llegaba el atardecer y aquel pájaro siempre en la rama. Entonces al sultán se le ocurrió una idea: voy a dar una gran recompensa a quien haga volar al pájaro. Como la riqueza era importante, los bultos de de oro que iba a dar aquel sultán, acudieron adivinos, magos, de todas partes, pero con encantamientos, con comida especial, con todo tipo de cosas, nadie pudo hacer que el pájaro volara. Hasta que finalmente, un día estaba el sultán ahí en su ventana y vio que el pájaro estaba volando como nunca, extendiendo sus alas por todo el jardín. Y entonces preguntó: ¿quién ha hecho esto? Y entonces todos dijeron: pues el jardinero. Traigan al jardinero, por favor, para darles los costales, las bolsas de oro. Y cuando el sultán le preguntó: ¿qué hiciste para que el pájaro volara? Pues yo nada más le corté la rama. Bueno, es un cuento muy interesante porque nos habla de que a veces necesitamos cortarles las ramas, los puntos de confort a los demás para obligarlos a volar. Porque de otra manera, mientras una persona está en un punto de confort, con todo solucionado, no tiene necesidad de extender sus alas y lamentablemente no crece. No sé si durante los domingos de Pascua les ha llamado la atención algo que a mí me sorprendía mucho cuando comencé a escucharlo con atención. Fíjense, después de la resurrección, Cristo tenía un cuerpo que no solo podía aparecer y desaparecer, sino también podía mostrar las llagas, como el día de su resurrección y en el siguiente domingo en el cenáculo, cuando se le apareció a Tomás, el lugar de la última cena. Pero curiosamente, ese mismo día de la resurrección no tenía las llagas cuando se apareció a los discípulos de Emaús, ni tampoco tenía el mismo rostro, porque de lo contrario, los discípulos de Emaús lo hubieran reconocido de inmediato. Tampoco Cristo tenía la misma apariencia cuando se apareció varios días después a los apóstoles a la orilla del lago de Galilea cuando pescaban, porque no lo reconocieron inicialmente. ¿Por qué hacía esto Jesús? ¿Por qué cambiaba un poco de su aspecto? ¿Por qué a veces se presentaba como el que conocían y a veces con un aspecto distinto? ¿Eran simples caprichos? Por supuesto que no. Si tomamos en cuenta que Dios siempre tiene una pedagogía para enseñar, podemos entender que lo que Jesús estaba preparando era su despedida. ¿Por qué? Para que los apóstoles entendieran que ya no debían aferrarse a una presencia física o a una cara o a un cuerpo determinado de Jesús, porque aunque su cuerpo ya no iba a estar presente en medio de ellos físicamente, lo seguiría estando en forma espiritual. Por otra parte, ¿por qué era importante que desapareciera físicamente Jesús? Para animar y exigir a sus apóstoles a que comenzaran a hacer su trabajo. ¿A qué me refiero?
Para que me entiendan, les pongo el ejemplo de aquellos padres de familia o maestros que se consideran siempre indispensables para que sus hijos puedan enfrentar los problemas y de una u otra manera consideran a sus hijos o alumnos incapaces de hacer las cosas por cuenta propia. Si el papá o el maestro se considera indispensable, pues ¿qué está haciendo? Está considerando a su hijo o alumno incapaz de hacer las cosas por su propia cuenta. Con esta idea que a veces tienen los papás, soy indispensable, mi hijo no puede hacer las cosas, los papás les hacen todo, les resuelven todo, convirtiéndolos en inútiles. Porque quien recibe todo hecho o resuelto, crece con baja estima, pensando en que si le hacen o resuelven todo es porque él o ella es incapaz de hacer las cosas por sí mismo. Por eso, cuidado, padres de familia que dicen que por amor les hacen, resuelven y dan todo a sus hijos porque los están convirtiendo en inútiles, en incapaces de superar las frustraciones ordinarias de la vida. Es cierto que el padre o maestro debe de dar las bases, los apoyos necesarios, pero también deben de permitir que el alumno se arriesgue, caiga y se vuelva a levantar, aprenda de sus errores y los corrija, madure con sus experiencias, sea creativo, afronte sus riesgos. Solo de esta manera podrá también convertirse el discípulo en maestro. Por eso en un determinado momento, los padres de familia o maestros deben desaparecer o hacerse a un lado en el proceso de maduración de los alumnos. Pues bien, con esta idea Cristo no quiso hacer apóstoles dependientes, sino unidos a Él, pero seguros e independientes y capaces de abrir nuevos caminos. Les cortó la ramita. Y además era una forma de decirles, confío en ustedes, pueden volar, les corto la ramita. Sé que lo van a hacer muy bien, no tengan miedo. Pero además no los dejó totalmente solos, sino que les enviaría, como lo vamos a ver el próximo domingo, la fuerza y el apoyo del Espíritu Santo. Dios quiera que en este día todos los padres de familia y educadores aprendan a no hacer hijos o alumnos dependientes, agarrados siempre de la ramita de papá o de mamá, sino todo lo contrario, que les enseñen a volar. El día de hoy celebramos que Cristo cumple con todo lo que tenía que hacer en la tierra sin dejar nada pendiente o a medias. Solamente hasta que sus apóstoles han comprendido sus palabras y están ciertos de que ha resucitado y no les queda ninguna duda, Cristo se despide de ellos y considera que ya no es necesaria su presencia física en medio de ellos. Ahora los acompañará y acompañará a la iglesia de otra manera a través de su Espíritu. Ahora no necesitamos ver su cuerpo físico para saber que está en medio de nosotros. Sabemos que está presente cuando celebramos los sacramentos y especialmente la Santa Misa, la Eucaristía. Sabemos que está presente cuando nos reunimos a hacer oración, cuando somos solidarios con los más débiles, cuando vivimos como hermanos. Jesucristo no nos ha abandonado. Sigue presente en medio de nosotros y seguirá presente hasta el fin de los días. Él así lo dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso, el día de la resurrección, el ángel les dijo a los apóstoles que no deberían estar pensando en un Cristo muerto. Y el ángel les dijo a los apóstoles, aquel día en que Cristo subió a los cielos, que no deberían estar mirando solo al cielo, sino también poniendo en práctica lo que Cristo nos enseñó. Desde el día de la ascensión de Cristo, los cristianos tenemos la obligación de trabajar construyendo el reino que Él vino a instaurar, dar a conocer la buena noticia, el evangelio de su amor, de su perdón, de su misericordia y al mismo tiempo el compromiso de vivir como verdaderos hijos de Dios, siendo sal y luz de la tierra, viviendo como seguidores de Cristo, como cristianos. Y Jesús nos conforta diciéndonos que aunque esto no es fácil,
Él nos envía al Espíritu Santo para que podamos cumplir con lo que Él espera de nosotros. Precisamente el próximo domingo estaremos celebrando que Cristo envió ese Espíritu a sus apóstoles y a la Virgen María el día de Pentecostés. Así que quise comenzar la homilía de hoy hablando de esta ramita que a veces puede representar a ese papá que está siendo un hijo dependiente, a esa mamá, a ese maestro, a ese hermano. Y claro, el pajarito, mientras tenga de quién agarrarse, sigue de flojo, sigue de inútil, sigue de dependiente, no se quiere ir de la casa, aunque ya tiene 40 años, etc. Y no es que al cortarle la ramita seamos malos, sino por el contrario, estamos haciendo madurar a la gente. Y esto de mamitis o papitis, a veces también se tiene en los gobiernos. Hay gobiernos que prefieren darles ramitas a la gente con limosnitas, con esto, con lo otro, te doy dinero aunque no trabajes, en fin. ¿Para qué? ¿Para que sigas dependiendo de mí? No. Un verdadero gobierno tiene que dar oportunidades, alicientes, apoyo, seguridades a las personas para que levanten el vuelo y hagan que el país sea cada vez mucho, mucho mejor. Pidamos al Señor para que todos entendamos esto y que los niños entiendan, especialmente ustedes niños, que cuando el papá les pide, tiende tu cama, no te la voy a tender yo, ¿es para qué? Para que aprendas a hacer las cosas por tu propia cuenta. Cuando te pide, haga tu tarea, no te voy a ayudar yo, te apoyo, te acompaño ahí, te ayudo en algunas cositas, pero no te la hago yo. ¿Por qué? Porque si no te voy a hacer dependiente o un inútil. Y en las iglesias igual, hay que permitir que los laicos crezcan. Yo no estoy de acuerdo en que en algunas parroquias el párroco lo tenga que hacer todo. Para eso están los grupos, tienen ideas, iniciativas, hay que permitir que sus iniciativas se vayan convirtiendo en realidad, porque si no, el día que se va el padre, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues no hay padre. En cambio, de esta manera, aunque el padre no esté, aunque tarde en regresar el nuevo sacerdote que han nombrado, etcétera, los grupos siguen trabajando constantemente. Así tiene que ser. Esperemos que esta enseñanza del día de hoy de quitarnos la ramita nos ayude a madurar.